Buenas tardes. Tenemos la primera reunión virtual, pero reunión de los centros candidatos a quedarse en el programa experimental de Vivir y Sentir el Patrimonio, Musealiza tu Cole, Vivir y Sentir el Patrimonio Educativo, que ese es quizá lo que más nos ha costado hacer entender. Y de los 216 centros que marcaron en la solicitud que querían participar en esta línea experimental, hemos convocado a 34, si no me equivoco. La criba tan grande es porque quizá no nos explicamos bien y nos cuesta hacer que nos leáis o que nos escuchéis, no sabemos qué hacemos mal. Pero bueno, se despertó mucha inquietud y mucho interés porque querían participar muchos centros construyendo o creando museos o proyectos relacionados con museos en su centro. Y no era el fin último de esta línea de trabajo, que tiene que ver con los museos relacionados con lo educativo de esos centros. Entonces, después de enviaros el formulario para que nos confirmaseis más o menos si queríais seguir en esta línea, o por lo menos que nos describieseis en qué queríais participar exactamente cuando hablábamos de Musealiza tu Cole, pues hemos hecho una preselección de todos aquellos centros que teníais en vuestros objetivos o en la descripción breve que os pedimos, que tenía relación con la línea experimental. El llevar a cabo una línea experimental dentro de un programa de este tipo tiene muchas ventajas y tiene inconvenientes. Los inconvenientes que vamos aprendiendo continuamente de los errores que vamos cometiendo. Pero las ventajas es que nos permite ir ajustando continuamente la expectativa y lo que vamos haciendo con los centros. De hecho, es lo que hemos realizado hasta ahora. Esta línea experimental en un principio estaba pensada para llevarla a cabo en 3 provincias con las que tenemos profesores de sus universidades que colaboran con nosotros y que iban a hacer un acompañamiento más presencial y con los centros que participaran, siempre dentro de unos números que fueran viables, pero al final nos hemos dado cuenta que hay algunos proyectos o algunas propuestas de proyecto, porque los proyectos los vais a tener que presentar como todos los centros que participáis en Vivir y Sentir el Patrimonio en Séneca antes del 30 de noviembre, es decir, todavía no, pero vais a tener que presentar. Bueno, pues nos hemos dado cuenta que algunos centros de los que querían participar en esta línea sí que tenían una visión muy clara de que lo que ellos querían hacer encajaba mucho con la línea que proponemos y que nos proponen los compañeros de la universidad. Pablo, que lo tengo aquí y que no lo hemos presentado, Pablo Álvarez, lo doy por hecho que lo conocéis, pero no lo conocéis. Pablo Álvarez Domínguez es profesor de la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Pedagogía, y otros compañeros que están ahí en la reunión de la Universidad de Huelva y de la Universidad de Málaga. Bueno, pues nos hemos dado cuenta que había algunos centros de otras provincias, de Almería en concreto, de Córdoba, creo que había alguno también, de Jaén, que sus proyectos encajan mucho con esta línea. Entonces, os vamos a ir ahora a lo largo de la reunión contando cómo vamos a hacer un tipo de acompañamiento u otro, dependiendo de la proximidad o no a estas 3 provincias donde están los profesores con los que van a colaborar con nosotros en este. Dicen de Granada, sí, de Granada también hay algunos. De hecho, estáis aquí por eso. Entonces, os lo contamos más adelante, pero bueno, os queremos aclarar que se trata eso de un proyecto experimental y que probablemente tendremos que ir cambiando continuamente. Alguien me corrige que no es la Facultad de Pedagogía, sino de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. Gracias, Mario. Me encanta lo interactivo de esto, es una barbaridad. Así que vamos a empezar. Pablo va a desgranaros muy detalladamente cada uno de los aspectos de esta experiencia. Yo no sé si tendré que ir apuntando algún tipo de idea, pero sobre todo era centrar, es decir, ¿por qué habéis sido vosotros los elegidos y no los 100 y pico que se han quedado fuera? Porque sus proyectos son interesantes, pero no encajan en esta línea tan concreta.
Y bueno, ellos van a tener que presentar su proyecto de igual manera y vosotros también, por supuesto, pero aquí os van a dar pistas de cómo alinear ese proyecto con esta línea experimental. ¿De acuerdo? Ahí dice alguien que no se puede hablar, se puede escribir, pero no se puede hablar, pero se puede escribir. Así que os tenéis que manifestar de forma escrita. Vale. Comparto con vosotros la presentación, nos ponemos en pequeñitos. Sí. Y a partir de ahora es Pablo quien controla la presentación. Yo me voy a este lado. Perfecto, sí, ahí. Nos cambiamos. Me vengo aquí para tomar nota. Bueno, nada, buenas tardes, ¿no? a todas y a todos. Y en primer lugar, pues creo que lo justo es dar las gracias a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a la Dirección General que nos acoge en este momento, sobre todo por darnos la oportunidad de introducir una nueva línea de trabajo, ¿no? En los centros educativos, vinculada en este caso al programa Vivir y Sentir el Patrimonio. Creo que es una oportunidad excelente. Nosotros desde la universidad vamos a poner empeño por hacer las cosas lo mejor posible y en cualquier caso, pues ya de antemano agradecer la oportunidad, ¿vale? Bien, si os parece voy a comentaros así rápidamente para no alargarme mucho cuál va a ser la estructura de la intervención que voy a desarrollar, ¿vale? En primer lugar, pues Ricardo ha tomado la palabra y ha hecho una breve presentación institucional. Ahora, si él cree conveniente añadir algún aspecto más, pues podrá hacerlo. En segundo lugar, os voy a presentar los datos del equipo asesor universitario, que como bien ha comentado Ricardo, en este caso pues pertenecemos a 3 provincias andaluzas. Ahora os explicaré por qué a estas 3 y por qué no hay profesores de otras provincias, ¿vale? En tercer lugar, vamos a definir la línea concreta Musealiza tu cole, vivir y sentir el patrimonio. Vais a entender perfectamente por qué estáis aquí, aunque otros probablemente todavía no han entendido por qué no están, pero seguramente lo van a entender con el tiempo, no me cabe la menor duda, sobre todo si tienen oportunidad también de acceder a esta grabación que va a quedar aquí. En cuarto lugar, vamos a plantear unos interrogantes básicos para definir el reto y el producto final de vuestro proyecto, de cara a que os pueda resultar útil entendiendo que tenéis que presentar ese proyecto antes del día 30 de noviembre. Os vamos a contar muy resumidamente cuáles van a ser las funciones nuestras como asesores universitarios en el marco de esta línea de trabajo dentro del programa Vivir y Sentir el Patrimonio, Musealiza tu cole, y finalmente pues vamos a tratar de responder a aquellas dudas, digamos, más trascendentales que hayan surgido a lo largo de esta reunión, si os parece, ¿vale? Bien. Bueno, no sé si Ricardo, si quieres hacer algún comentario más, alguna cosa que se te haya pasado. Vale, perfecto. Bueno, pues pasamos entonces. Rápidamente, el equipo asesor en este caso va a estar compuesto por 9 profesoras y profesores, ¿vale? 3 de la Universidad de Sevilla, 3 de la Universidad de Huelva y otros 3 de la Universidad de Málaga. Bueno, ¿por qué profesores de estas universidades y no de otras? Pues miren ustedes, básicamente porque son profesores que están todos ellos vinculados a un museo pedagógico, un museo de historia de la educación que existe físicamente, presencialmente, en cada una de esas 3 universidades. Yo os voy a presentar ahora esos museos y, por tanto, los profesores que vamos a participar estamos, en cierto sentido, vinculados a los equipos ejecutivos que gestionan, en este caso, las actividades y la vida de estos museos, ¿vale? María José Rebollo, quien nos habla, y Mario Ferrera, de la Universidad de Sevilla, Inmaculada González, Eliodoro Pérez y Miriam Martín Cáceres, de la Universidad de Huelva, y Carmen Sanchidrián, Isabel Grana y José Antonio Mañas, de la Universidad de Málaga. Cada profesor, en este caso, tendrá asignado una serie de centros y, por tanto, será o se convertirá en su asesor o asesora de referencia, y a lo largo de todo el diseño y transcurso de ese proyecto, pues estará, digamos, encargada de coordinar un poco y de al menos asesoraros en estos proyectos que vais a emprender, ¿vale? Bien, muy rápidamente, ahí os presento algunas imágenes de estos museos pedagógicos, sobre todo porque aunque vais a tener la oportunidad, aquellos que queráis, de hacer una visita, los miembros de los equipos directivos de estos museos os vamos a recibir y vamos a planificar una reunión para que nos conozcamos físicamente, sobre todo si es posible, y a partir de ahí pues tengáis una idea de qué es lo que recoge este tipo de museo y sobre todo en qué línea se mueve y cómo trabaja, que eso es lo que me parece a mí especialmente interesante.
Ahí tenéis el de la Universidad de Sevilla, aquí tenéis el de la Universidad de Huelva, ¿vale? Y aquí tenéis también el de Alhaurín de la Torre, de Málaga, que, como digo, colabora en él también pues, profesores de la Universidad de Málaga, ¿vale? Son los 3 centros que en un principio existen en nuestra comunidad autónoma de Andalucía. Son los 3 museos que están vinculados, en este caso, a 3 universidades distintas. Bien, dicho esto, pasamos entonces a tratar de definir cuál sería las características específicas que tiene esta línea que hemos introducido dentro del programa Vivir y Sentir el Patrimonio. Musealiza tu cole, vivir y sentir el patrimonio histórico educativo. Mira, cada escuela, cada centro educativo es único, ¿no? Y por tanto, cada uno cuenta con su propia historia y de alguna forma cada uno de ellos está también retado pues, a dar a conocer su herencia a generaciones futuras. Y en ese sentido, cuando nosotros hablamos de patrimonio histórico educativo, estamos hablando básicamente pues, de un conjunto de objetos, de piezas escolares que tienen un carácter histórico, ¿vale? Y piezas que pueden ser materiales o otros elementos que son inmateriales, como pueden ser mobiliario, documentos antiguos, testimonios de vida, cualquier tipo de artefacto o trabajo realizado por el alumnado que se conserva en el centro o que conservamos en nuestras propias casas, egresados, hábitos, ritos, costumbres, huellas en determinada forma, símbolos y sonidos, y a través de los cuales, digamos que una determinada comunidad escolar, un determinado centro educativo, pues se reconoce a sí mismo y a la misma vez se ofrece la oportunidad de que los demás nos puedan reconocer a través de ese legado que nosotros presentamos, ¿vale? Entonces, podemos decir que el diálogo y el trabajo con el patrimonio histórico educativo en nuestros centros escolares nos va a ofrecer una oportunidad interesante, en este caso, pues para diseñar exposiciones o crear museos escolares que nos van a dar la oportunidad de conocer nuestra propia identidad escolar y sobre todo la identidad del centro. Conocerlo a nivel intrínseco, pero también en este caso darlo a conocer a la comunidad, darlo a conocer a otros agentes externos al propio centro educativo. Ahí tienen ustedes una muestra de esos elementos materiales a los que nos referimos cuando hablamos de patrimonio educativo. Son esos objetos materiales que de alguna forma nos ayuda a pensar la escuela del ayer, nos ayuda a conocer un poco mejor esa escuela en la que nosotros seguramente o algunos de nosotros estudiamos y que efectivamente es una escuela que ha quedado atrás en el tiempo y que sin esa escuela no podríamos tener la escuela que tenemos en este momento. Por eso los proyectos los vamos a plantear como una oportunidad para mirar al pasado de la educación, entender nuestro presente educativo y sobre todo de alguna forma también contribuir a proyectar el futuro de la educación. Bien, y cuando hablamos de patrimonio inmaterial nos referimos, por ejemplo, pues a formas de vida, prácticas sociales, conocimientos, discursos, testimonios, mentalidades de los individuos de una comunidad, en este caso de una comunidad educativa, ¿no? Ese conjunto de testimonios de directores antiguos de centros, de antiguos inspectores, de antiguas familias de los centros, de antiguos alumnos que han llegado a ocupar, por ejemplo, algún cargo relevante en nuestra sociedad, etcétera, etcétera. Bien. Y evidentemente, dentro de este conjunto de bienes materiales que conforman el patrimonio educativo, pues también destaca, por ejemplo, el tema de las fotografías escolares, ¿no? Es un tema que da mucho juego, no nos referimos a cualquier tipo de fotografía, sino a fotografías que representan, que muestran esas escenas de la vida cotidiana que estrechamente están relacionadas, en este caso, pues con la vida escolar. Otro tipo de patrimonio puede ser también los juegos y juguetes, ¿no? De antaño que de alguna forma nos ayudan también a entender pues cómo jugaban otras generaciones en el pasado. Bien, en este intento de definir la línea Musealiza tu cole, nosotros cuando planteábamos la propuesta, en este caso en conexión con la propia dirección general, nos planteábamos unos objetivos fundamentales. Esos objetivos tienen que ver con, en primer lugar, apoyar la creación de exposiciones y de museos escolares como unas herramientas que resultan especialmente interesantes y que nos va a permitir a la comunidad educativa autoconocernos mejor y además también reforzar nuestra propia identidad. Por otro lado, dar a conocer e impulsar
el uso de un recurso didáctico que contribuya, en este caso, al diálogo con la comunidad educativa, con la propia historia del centro escolar, con su entorno y con el patrimonio. Ese patrimonio que bien puede ser patrimonio material o patrimonio inmaterial. Nosotros hablamos también de patrimonio tangible o patrimonio intangible. Evidentemente, esto no tendría sentido si no nos encargamos de poner en valor el patrimonio escolar que tienen los centros educativos de Andalucía, ¿no? Independientemente de que los centros tengan más años o menos años, ¿eh? Todos los centros, con una identidad propia, reúnen un conjunto de bienes o de piezas patrimoniales, ¿eh? De distinto calado, que vamos a tratar de poner en valor de una manera u otra. Por otra parte, nos proponíamos empezar a crear una red de museos escolares que de manera colaborativa pues se abrieran a la comunidad, ¿vale? Y a partir de ahí pues contribuyeran de manera cooperativa a visibilizar este patrimonio escolar, este patrimonio educativo que es un patrimonio desconocido. Ahora entenderéis por qué cuando hablamos del patrimonio arqueológico, del patrimonio natural, no tiene cabida ese patrimonio en esta propuesta. En esta propuesta, en este caso, el patrimonio con el que vamos a trabajar es un patrimonio que está estrechamente relacionado y vinculado con el mundo de la pedagogía, con la historia de la educación, con las historias de nuestras propias escuelas y de nuestros centros escolares. Y por otro lado también, pues vamos a animaros a crear y a diseñar, pues, situaciones de aprendizaje, actividades didácticas que nos ayuden de alguna forma también a recuperar no solo este patrimonio, sino también parte de la memoria escolar. Decía Mario Benedetti que el olvido está lleno de memoria. Por tanto, nuestra tarea con estos proyectos va a tener que ver un poco con la necesidad de rescatar esta memoria para ponerla en valor y sobre todo también compartirla con la comunidad, ¿vale? Bien. Para los que tuvisteis la suerte o el privilegio de leer los documentos que os colgamos en red en su momento, nosotros nos planteábamos 4 interrogantes básicos, 4 interrogantes fundamentales, con los que pretendíamos de alguna forma daros algunas pequeñas pistas para orientar vuestro proyecto. De tal manera que si estáis hoy seleccionados como centros aquí, eso significa que de alguna forma vuestros proyectos responden a algunas de estas preguntas. En el caso de que vuestros proyectos no terminen de responder a estas preguntas, vamos a entender que vuestros proyectos no encajan directamente en esta línea de patrimonio histórico educativo. Por tanto, sí que os pediría que de cara a ese diseño del proyecto que tendréis que presentar el 30 de noviembre, pues hagáis un pequeño esfuerzo, si os interesa seguir trabajando en esta línea, pues por ajustar vuestras propuestas a cada uno de estos 4 interrogantes que de alguna forma también pues os hemos planteado, ¿vale? El primero tiene que ver con ¿contáis con objetos escolares históricos que merezcan ser dados a conocer? Hombre, algunos de vosotros podéis pensar, en el centro mismo no contamos con esos objetos, ¿vale? Pero contarán las familias con esos objetos. Puede ser una tarea bonita el rescatar ese patrimonio de los baúles y de los cajones de las familias de nuestros estudiantes. Es un motivo para poner, digamos, en comunión a los mayores con los pequeños y, sobre todo, propiciar encuentros, diálogos intergeneracionales que contribuyan de alguna forma a enriquecer nuevos contactos y nuevas relaciones entre las personas mayores y nuestros estudiantes en este caso. La segunda pregunta sería, ¿queréis contar y dar a conocer la historia de vuestro centro? Creo que es un sano ejercicio que nos va a ayudar sobre todo a definir nuestra identidad como centro que pertenece a un pueblo o que pertenece a una provincia. Y creo que es una oportunidad excelente que nuestros estudiantes se conviertan en los protagonistas, ¿vale?, de esa historia. Ellos van a ser los que la van a pensar, los que la van a reconstruir, los que la van a definir y, en definitiva, los que también la van a comunicar a la sociedad, ¿vale? La tercera pregunta sería, ¿estás interesado en celebrar algún aniversario significativo? El 25 aniversario de un centro, el 10º aniversario, el aniversario de alguna fundación, de cualquier cuestión que en este caso os interese. En la misma línea también, creo que podríamos nosotros, como asesores universitarios, especialistas en este caso en estudio y recuperación del patrimonio histórico educativo, pues podríamos ofreceros algunas pautas que os van a ayudar de manera determinante pues a llevar a término este proyecto, ¿vale?
Y la cuarta pregunta, el cuarto interrogante, sería el siguiente. ¿Os gustaría, de alguna forma también, pues realizar una exposición sobre patrimonio educativo o crear un museo escolar específico de historia de la educación, de historia de la escuela, de la historia de la escuela en la que vosotros participáis, en este caso, como agentes educativos? ¿Vale? Bien. Dicho esto, yo no me voy a enrollar ahora detallando estas ideas que en el documento que está en línea podéis encontrar y que están relacionadas, en este caso, con algunas cuestiones, algunas actividades que se nos han ocurrido que pueden ser útiles para que vosotros diseñéis las situaciones de aprendizaje que tenéis que diseñar y que tenéis que recoger en ese proyecto que vais a presentar. Las temáticas y la tipología de ellas es muy diversa y creo que el conocer de manera minuciosa y de manera detallada este conjunto de propuestas os puede ayudar también a definir el tipo de proyecto que vosotros queréis hacer y que vosotros queréis presentar, ¿vale? Les haremos llegar la presentación. Les haremos llegar la presentación, yo creo que sí, ese es el objetivo. Para que podáis verlo, porque es que está muy chico. Bueno, en el documento lo tiene. Como no me iba a centrar en esto, simplemente lo he traído a colación para que sepáis que esas ideas están ahí y que creo que os puede resultar de mucha utilidad, ¿no? A veces podemos tener claro cuál es el producto final de nuestro proyecto, pero no tenemos claro cuáles son esos mini retos o esas situaciones de aprendizaje que podemos diseñar para sumar entre todos y llegar, en este caso, a ese producto final. Ahora lo veremos con algunos ejemplos que yo os voy a presentar. Pero ya os digo, os remito a estas ideas porque creo que pueden resultar significativas y os puede dar muchas pistas y algunas ideas interesantes que podéis de alguna manera también introducir en el marco de vuestras asignaturas. Bien. Recientemente, nosotros, algunos de los profesores, de los asesores universitarios, en representación de nuestros compañeros y compañeras, participamos en la reunión del Comité Regional de Vivir y Sentir el Patrimonio. Y ahí, bueno, tuvimos la oportunidad de aprender, porque nosotros también aprendemos, aunque seamos profesores de universidad, ¿no? Creo que hay que romper ese mito. Nosotros venimos a aprender de vosotros y esperamos que también vosotros os podáis enriquecer con lo mínimo que podamos aportaros, ¿no? Y en esa reunión tuvimos la oportunidad de trabajar en equipo, trabajar de manera cooperativa, poniendo en valor y sobre todo poniendo en práctica lo que conlleva diseñar diferentes situaciones de aprendizaje, vinculándolas en este caso con diferentes mini retos y con un reto final y orientando precisamente todo eso a la obtención de un producto final, ¿no? Ese ejercicio que hicimos nosotros para, digamos, calentar motores y tomar conciencia de qué es lo que suponía trabajar en esta línea y de esta forma, es el que yo voy a tratar de repetir a continuación con ustedes en esta sesión, ¿vale? Vamos a poner, como digo, un par de ejemplos que van a estar ligados a 2 de esas 4 preguntas a las que yo me he referido con anterioridad. Bien. En primer lugar, vamos a plantearnos esa pregunta, ¿no? De ¿queremos contar y dar a conocer la historia de nuestro centro? Bien, vamos a centrarnos en un ejemplo concreto para que podáis empatizar en este caso con la situación que os mostramos. Bien, el contexto en el que se va a desarrollar esta propuesta sería un CEIP, ¿vale? Que tiene más de 25 años y que desea contar la historia del propio centro a la comunidad. O sea, esto parte en este caso de una necesidad que tiene que ver con el deseo de rescatar, digámoslo así, la memoria educativa del centro. Bien, si nosotros nos planteamos, en este caso, cuál sería el reto que como centro queremos poner de manifiesto, tendríamos que plantearnos 2 preguntas fundamentales. La primera, ¿qué queremos cambiar? O sea, ¿qué es lo que queremos solucionar? Y sobre todo, ¿a qué problemas queremos dar respuesta? Para que a partir de ahí podamos hacer, digamos, un planteamiento de aquello que queremos llevar a cabo. Bien,
Nosotros en este caso nos vamos a plantear como reto de centro el siguiente: dar a conocer la historia del centro, convirtiéndolo, en un agente dinamizador de la cultura local. Bien, en este caso, pues para llevar a cabo este reto, vamos a plantear la posibilidad de llevarlo a cabo a nivel de centro, porque será un proyecto que vamos a desarrollar a nivel de centro, y en este ejemplo concreto nos lo planteamos para desarrollar en infantil, en primer ciclo de primaria, en segundo y en tercer ciclo. Bien, para definir, en este caso, o para tratar de llegar o aspirar a ese reto concreto, nos vamos a plantear a través de mini retos y de productos intermedios lo que queremos hacer en cada nivel educativo en concreto. De tal manera que paralelamente en los diferentes niveles o ciclos se va a ir trabajando de cara a conseguir, en este caso, un producto final, ¿vale? Y sobre todo vamos a tratar de responder con esas actividades que vamos haciendo a ese reto que nos hemos planteado como centro. Bien, en infantil, por ejemplo, en infantil nos planteamos pues que los alumnos y alumnas participen en la creación de la mascota que va a patrocinar, en este caso, pues el proyecto de Musealiza tu Cole. Entonces ellos van a participar en la creación de esa mascota, en elaborar y hacer trabajos de manualidades que tenga que ver, en este caso, con presentar ese personaje, en crear algún cuento, alguna pequeña historieta para introducirlos en esta dimensión. Y por otro lado también, pues podrían trabajar en el conocimiento de una serie de canciones que tienen que ver con esas canciones de la escuela del ayer. Esas canciones que aprendían sus abuelos, que aprendían sus abuelas y que podemos traer a colación en este caso, pues para que los niños de infantil terminen conociéndolas e incluso terminen aprendiéndolas, ¿vale? Bien, a partir de aquí nos vamos entonces al primer ciclo. ¿Qué van a trabajar en el primer ciclo? Pues hemos pensado que pueden trabajar un proyecto, en este caso, o una actividad, un mini reto, digámoslo así, llamémoslo de esta manera, en la que van a trabajar con fotos y con retratos escolares. Van a coger o van a recoger, por ejemplo, las fotografías de primera comunión de sus padres y sus madres, y van a analizar elementos, y van a poner en valor el sentido que tenía y en qué consistía ese rito, y cómo se hacía en casa, y qué significado tenía para la familia, y, en fin, diferentes elementos que podemos ir estudiando y que se puede trabajar también pues, de diferentes formas y maneras. Ahora estoy pensando también que estas fotografías de primera comunión o retratos escolares se pueden recrear también por nuestros propios estudiantes. Tenemos un conjunto de fotografías y son nuestros propios estudiantes los que van a recrear en el presente, ¿vale?, esa fotografía. Van a buscar pues, los trajes antiguos, los escenarios, los objetos, etcétera, etcétera, y van a hacer un pequeño ejercicio de recreación. Yo tengo algún trabajo publicado sobre eso que también os puedo pasar a aquellos que estéis interesados en este tipo de actividades en concreto, ¿vale? Bien, y si nos pasamos entonces a tercer ciclo, pues tercer ciclo, por ejemplo, se puede encargar de recoger estos objetos materiales entre sus familiares y entre vecinos, por ejemplo. Pueden trabajar también el tema de testimonios orales, de hacer entrevistas a antiguos maestros del cole, antiguos directores, antiguos alumnos egresados, ¿vale?, etcétera, etcétera. Y, ¿por qué no? Puede trabajar también otro tema que tenga que ver con las maestras educadoras o mujeres de la historia de la pedagogía que hicieron, digamos, cosas significativas en sus días y que hoy podemos traerla a colación y rendirle un pequeño homenaje, ¿vale? O sea, no tenemos que abarcar mucho, simplemente en cada ciclo, en cada curso, el grupo de profesores se centra en aquel mini reto que crea conveniente, que crea oportuno, de cara a poder contribuir a lo que sería el producto final. Cuando estamos hablando de producto final, ¿de qué estamos hablando? Pues de cómo se pone de manifiesto la consecución de ese reto, ¿vale? Ese sería el producto final. Y en este caso, pues pongo aquí 3 ejemplos. El primero, la opción primera, puede ser diseñar y crear, en este caso, una exposición en el centro
o en casas de cultura, no tiene por qué ser en el centro, puede ser en un ayuntamiento, en casas de cultura, o sea, podéis entrar en contacto con otros agentes educativos también de carácter no formal, ¿vale? Para dar a conocer su propia historia, implicando en este caso al alumnado, implicando a la familia, incluso a estudiantes egresados, ¿vale? Todo esto se puede, por ejemplo, plantear en el marco de unas jornadas culturales, donde se puede organizar una mesa redonda donde participen abuelos, familiares, personajes importantes del centro, en definitiva, organizar alguna mesa redonda sobre distintas profesiones, en fin, cualquier tipo de trabajo o de motivo que esté relacionado con lo que estamos planteando. Otra opción sería el crear, en este caso, un libro catálogo, que puede ser presencial o que puede ser virtual, donde vamos a recoger todas las fotografías de ese patrimonio educativo que hemos recogido en los centros, ¿no? Etcétera, etcétera. Y en este caso, pues recogemos la mascota que han hecho en infantil, recogemos los juegos y juguetes que han trabajado los niños de primer ciclo de primaria, recogemos las fotografías de todas las familias del centro que han trabajado los niños de segundo ciclo, incluso pues podemos hacer una exposición con esas grandes mujeres de la historia de la pedagogía que, por ejemplo, se ha trabajado en el tercer ciclo, ¿vale? Otra opción podría ser el diseño y la creación, en este caso, pues de un espacio web expositivo donde se recoja pues todo este tipo de cuestiones y el resultado de ese producto final al que ha dado lugar pues vuestro proyecto, ¿vale? Este sería un ejemplo de un tipo de proyecto al que podríamos hacer. Bebe, que te veo con ganas de beber. Yo lo que creo que cualquiera de las tres opciones responden a la necesidad del deseo de rescatar la memoria educativa del centro, sí. Incluye las tres opciones que das de productos y retos intermedios a cada uno de los ciclos, con lo cual va perfecto, ¿no? Los juegos, las fotos y los objetos materiales o los testimonios cabrían tanto en el diseño de un espacio web como en la creación de un libro catálogo o con la creación de una exposición, con lo cual al final recoge todo el paso intermedio y con estas propuestas facilita que cualquiera de los ciclos de ese centro de primaria, infantil y primaria, que os hemos puesto como ejemplo, pudieran participar en este proyecto y encontrar su espacio de trabajo cómodo. Efectivamente. Lo importante siempre es identificarse con el producto final, ¿no? Que seamos capaces de acoger a profesores de distintos niveles que van a hacer cosas muy dispares y distintas, pero tenemos que ser capaces de buscar ese nexo común, ese nexo que les una de cara a ofrecer el resultado en ese producto final, porque los resultados tendremos evidentemente que presentar. Pasamos al... No, yo te voy a dejar que sigas tú llevando esto, era para ver si había más comentarios. Te dejo ahí. Sí, vale, pues nos planteamos un nuevo interrogante. Yo creo que con estos ejemplos os puede ayudar a medianamente que quede claro lo que hay que hacer, ¿no? Exactamente, ahora cambiamos de etapa. La pregunta sería, ¿os gustaría realizar una exposición específica sobre patrimonio educativo, en este caso, o crear un museo escolar de la historia de vuestro propio centro? ¿Vale? Hablamos de un contexto, en este caso, un instituto de educación secundaria, ¿vale? Que cuenta, ahora sí, este centro en concreto cuenta con algunos escolares antiguos, con algunos objetos escolares antiguos. Ya os hemos dicho que no es imprescindible que el centro cuente con esos objetos, que vamos a hacer una tarea bonita de rescate. Yo creo que es una tarea que nos ayuda a poner en valor este patrimonio, que es un patrimonio, como hemos dicho, desconocido para las familias, para nuestros propios estudiantes y que nos ayuda sobre todo a reconocer de dónde venimos y de dónde procedemos, definiendo así o ayudándonos a definir así nuestra propia identidad, ¿vale? Y en definitiva, este centro pues desea localizarlo, desea de alguna forma recuperarlo para montar una pequeña exposición o crear un pequeño museo escolar con motivo, como digo, de un aniversario fundacional, que no tiene por qué ser ese el motivo, que el motivo puede ser simplemente el deseo de participar en la construcción de nuestra propia historia como centro educativo y nada más, ¿vale? Bien. Igualmente nos planteamos ese reto con la pregunta qué es lo que queremos cambiar, qué es lo que queremos solucionar y sobre todo a qué problemas pretendemos dar respuesta. Y en este caso pues nos planteamos como reto ayudar a entender la historia del centro
y la evolución de la enseñanza en ese centro, ¿vale?, al hilo de las diferentes áreas del currículum en las últimas décadas. O sea, nos interesa comprobar, por ejemplo, cómo ha evolucionado los procesos de enseñanza-aprendizaje en la enseñanza de la lengua, de la historia, de la educación plástica, de la tecnología o de la educación física. Probablemente las prácticas en educación física de hace 20 años no tienen nada que ver, ¿verdad?, con lo que se hace en educación física hoy en día, ¿no? Que me lo pregunten a mí, ¿verdad, Ricardo? Bien, pues a eso me refiero, ¿no? Es interesante que los propios estudiantes conozcan esa evolución y sobre todo sepan valorar también el tipo de educación que tenemos, ¿no? Es importante que nos cuestionemos, en este caso, el tipo de educación que administramos, que desarrollamos y sobre todo que le demos la oportunidad a nuestros estudiantes de desarrollar un espíritu crítico y de posicionarse en el valor que tiene el tipo de enseñanza que reciben en este momento, ¿vale? Bien, pues como veis, ahora, para conseguir este reto, como veis, no nos vamos a centrar, en este caso, en niveles educativos. Infantil, primer ciclo de primaria, segundo ciclo de primaria o tercer ciclo de primaria. No. Lo vamos a hacer, en este caso, por disciplinas, por áreas del currículum, que es otra manera también de hacerlo. Y claro, nos planteamos entonces desde las 5 asignaturas, que son las que se van a integrar, en este caso, en este proyecto, pues realizar una serie de actividades vinculadas siempre a situaciones de aprendizaje en aras de alcanzar una serie de mini retos que son los que van a, de alguna forma, justificar ese producto final al que nos vamos a referir con posterioridad, ¿vale? Entonces, en lengua, por ejemplo, pues los chicos y las chicas pueden trabajar en lo que sería la elaboración de las cartelas del museo, la descripción de esas piezas, la catalogación y el inventariado de esas piezas. Y vosotros diréis, bueno, ¿y nosotros cómo vamos a inventariar y cómo vamos a catalogar? Pues evidentemente para eso vamos a estar también los asesores, para ayudaros un poco en esta tarea. No sé si finalmente tendremos la oportunidad de encontrarnos en otras ocasiones para hablar de manera más específica sobre estas necesidades en concreto. Ya lo veremos también si al hilo de vuestros proyectos observamos o detectamos que existen esas necesidades y por tanto no tendremos ningún problema en desarrollar alguna sesión donde, por ejemplo, os demos algunas pautas, algunas recetas, algunas ideas fundamentales para que llevéis a cabo una pequeña labor, pues, de catalogación, inventariado y descripción de esas piezas en vuestro propio centro y con los estudiantes, ¿vale? Pues se trabajaría ahí una serie de competencias que ya ustedes tendréis que aprender, que tendréis que detectar y que tendréis que recoger en ese mismo proyecto. Igualmente, los estudiantes pueden trabajar las locuciones. Grabamos audioguías para que esas exposiciones o esos museos sean vistos por la comunidad, por otros estudiantes, y ellos van a participar en la elaboración de esos discursos. Incluso podéis participar diseñando una obra de teatro que sea, por ejemplo, relacionada o vinculada con la escuela del ayer y la escuela de hoy. Cómo se aprendía antiguamente y cómo se aprenden hoy, ¿no? Y puede ser muy interesante que desde el área de lengua pues se trabaje, por ejemplo, este tipo de actividades de cara a dinamizar la visita a esa exposición o a ese museo que vosotros vais a crear como producto final. Lo importante es que desde cada asignatura se sume para, de alguna forma, aportar algo a ese producto final. Nos vamos, por ejemplo, con historia. ¿Qué podríamos hacer con historia? Pues, sobre todo, ayudar a contextualizar esas piezas. Si esas piezas pertenecen a la Segunda República, si esas piezas pertenecen al franquismo, si esas piezas se enmarcan dentro de la Ley General de Educación del 70, etcétera, etcétera. Creo que es importante hacer ese ejercicio y, por tanto, pueden aprender la historia ligándola, en este caso, al conocimiento de esos objetos que les ayudan un poco también a entender pues, cómo eran aquellos tiempos y qué educación recibían aquellas personas, ¿vale? Igualmente, pues pueden redactar la historia podéis redactar la historia de vuestro propio centro, dando a conocer personajes de ese centro, también personajes significativos de ese centro. Y, bueno, no os podéis ni imaginar el trabajo que me está costando ver esta letrita, porque vosotros lo estaréis viendo bien en casa, pero nosotros estamos viendo una pantallita súper pequeña y no os podéis ni imaginar el trabajo que me está costando. Bien, y a partir de ahí, pues, se podría también hacer, pues,
otras actividades al hilo de objetos, ¿no? Específicos, ¿no? Diálogos con esos objetos, con esas piezas, interpretaciones individuales al hilo de esas piezas y contextualizándolas, en este caso, en el contexto específico al que nos referimos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, nos vamos, por ejemplo, al área de plástica. ¿Cómo pueden contribuir en el área de plástica para, de alguna forma, participar en la consecución de ese producto final? Bueno, pues los estudiantes pueden participar diseñando lo que es la exposición, en la parte museográfica. Pueden elaborar pedestales, pueden elaborar carteles, decorarlos, hacer dísticos informativos sobre la exposición. En definitiva, hacer un conjunto de actividades que estén relacionadas siempre con el cuidado de esa dimensión estética o artística que se puede poner también en valor al hilo de la consecución de este producto final, ¿vale? En el área de tecnología, por ejemplo, pues aquí podríamos trabajar un poco con el tema de la virtualidad, la edición de la grabación de la exposición, hacerla en 3D para que los alumnos puedan trabajarlo después con gafas virtuales, editar, por ejemplo, un vídeo grabando lo que es toda la exposición o con testimonios de alumnos donde van contando y describiendo esas piezas, van contando y van grabando también los testimonios de esas familias, en definitiva. Todo el aparato tecnológico que nos puede ayudar, digamos, a ir hilvanando el conjunto de actividades a las que nos estamos refiriendo. Y en educación física, pues miren ustedes, yo pensaba que podría ser interesante a lo mejor plantear una gincana de carácter histórico-educativo, donde se podrían plantear, pues conocer a lo mejor algunos personajes de la historia de la pedagogía a través de diferentes pruebas, ¿no? ¿Pruebas cómo? ¿Pruebas de qué tipo? Pues acuda a la biblioteca del centro y en 5 minutos tiene que buscar información en el ordenador sobre tal autor y hacer un pequeño cartel y llegar a tal sitio. En fin, o sea, pruebas de equipo, ¿no? En definitiva. O hacer una pequeña coreografía que sirva como para dar la bienvenida a la exposición o al museo el día que se abra a la comunidad, ¿no? Ese sería otro tipo de actividades y se podría participar también desde ese área de conocimiento, ¿no? Insisto, el listado de ideas y de actividades que podéis encontrar en el documento que está colgado en el Musealiza os va a dar muchas pistas sobre qué tipo de actividades podéis hacer y podéis integrar en cada una de estas materias, ¿vale? Y ahora, ¿cómo se integra eso en el producto final? Efectivamente. Y ahora, vámonos, ¿cuál sería el producto final? Pues diseñar y crear una exposición virtual, por ejemplo, sobre cómo han evolucionado los procesos de enseñanza-aprendizaje desde la fundación del centro educativo hasta nuestros días. Esa puede ser una manera de enfocar el producto final. Y otra manera, pues podría ser creando ese museo escolar histórico-educativo. Cuando hablamos de museo escolar, no estamos pretendiendo aquí ahora crear un museo de bellas artes como el de Sevilla. Estamos pretendiendo crear una pequeña salita, un pequeño espacio que podamos cuidar y que podamos mimar y que podamos de alguna forma pues también presentar como resultado de ese trabajo a la propia comunidad, ¿vale? Esa sería un poco la idea y el planteamiento. Bien. Estos dos ejemplos entonces nos servirían un poquito para entender de qué manera vamos a enfrentarnos a la redacción de nuestro proyecto, ¿vale? Aunque tenéis bien desmenuzado todos los apartados que tenéis que ir cumpliendo, en este caso rellenando, pero yo creo que de esta manera habéis podido ver un poquito más claro cómo podemos hacerle frente o cómo podemos meterle el diente, ¿no? Como se suele decir. Bien, en cualquier caso, yo quisiera transmitiros una idea fundamental. Esta idea fundamental tiene que ver con el learning by doing, con el aprender haciendo, aprender construyendo, donde los alumnos se convierten en actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ellos son los que crean, ellos son los que participan, los que actúan, los que deciden cómo se va gestionando todo el aprendizaje y, sobre todo, en definitiva, pues se convierten en esos actores y actrices principales. Y a mí me gusta decir que un museo escolar no va a ser mejor o peor por lo que tiene, sino por lo que consigue hacer con los estudiantes, con sus familias y con la comunidad. Por tanto, esa será nuestra idea. Ese será el planteamiento que nos interesa, sobre todo, poner de manifiesto. Cómo a través de la creación de pequeños museos escolares, cómo
cómo a través de la creación de esas exposiciones podemos poner en valor la necesidad de rescatar nuestra propia historia y sobre todo de que en ese rescate pues participen activamente nuestros estudiantes, ¿vale? Bien, dicho esto, aquí encontráis, por ejemplo, algunas propuestas también que en concreto pues hemos desarrollado también desde nuestros museos pedagógicos con algunos centros específicos. Yo creo que es una oportunidad excelente que estas acciones que fueron puntuales en un momento determinado se conviertan ahora pues en acciones que de manera transversal van a dar sentido a vuestros proyectos este año en el marco de la línea de trabajo Musealiza tu cole. Aquí en concreto, con infantil, os presento una propuesta que tiene que ver con la creación de un museo del bebé. A veces es difícil transmitir a un alumno de infantil este tipo de ideas que tiene que ver en este caso con aprender a conservar nuestro patrimonio, ¿no? Y bueno, pues es una experiencia que tiene que ver en este caso pues con dar a conocer a los pequeñines pues de qué manera pueden aprender a valorar aquellas piezas que forman parte de su nacimiento, ¿no? La primera radiografía de la madre, la piececita del ombliguito que se le cae, el primer espejito, la primera esponjita, los primeros trajecitos que le regalaron, la primera foto de recién nacido, el primer contacto con los abuelos, el primer pañal, todo ese tipo de elementos, y ellos mismos son los que después aprenden a gestionar la visita a un museo. Ellos se convierten en guías de sus propios amiguitos y amiguitas enseñándoles su museo, ellos participan activamente y se convierten, como digo, en esos agentes educativos a la hora de dar a conocer el museo a la comunidad. En primaria, por ejemplo, ahí tenéis un caso de cómo los abuelos regresan a la escuela. Los abuelos y las abuelas son invitados a la escuela y se organizan encuentros intergeneracionales en los que, por ejemplo, los mayores enseñan a los niños, a los estudiantes, cómo se juega y a qué jugaban ellos, y al revés, ellos le intentan pues dar a conocer pues los nuevos instrumentos a través de las nuevas tecnologías con los que trabajan y se fomenta un diálogo intergeneracional, yo creo muy interesante, y sobre todo los abuelos y abuelas se sienten muy reconocidos cuando son invitados al centro y sobre todo cuando se dan cuenta que son útiles y que pueden aportar algo a nivel pedagógico. En educación secundaria, por ejemplo, pues hemos trabajado diseñando una exposición sobre los materiales de la familia. Aquí tenéis, la exposición la titulamos Aquellos libros, aquella escuela, y nuestros estudiantes pues se encargaron en este caso de seleccionar todo ese patrimonio escolar, se catalogó, se inventarió, se estudió, se sacaron conclusiones, se analizaron esos manuales. Se puede hacer también análisis interesante a nivel de perspectiva de género, cuántas veces aparecen imágenes femeninas y cuántas veces imágenes masculinas, qué imagen se da de la mujer y qué imagen se da del hombre en este caso, también puede ser una línea interesante y una manera de relacionarlo también con otros proyectos del centro. Yo creo que tiene muchas posibilidades también este asunto, ¿vale? Después con adultos también hemos hecho actividades invitando a estos adultos, poniéndolos en el punto de mira y invitándolos a los museos pedagógicos, que también, ¿por qué no?, en el marco del proyecto, pues con algún centro puntual también se podría organizar alguna actividad o alguna visita al museo, no una mera visita para ver lo que hay. Yo creo que vosotros mismos podréis preparar algo para que tenga lugar en ese museo. Pues, por ejemplo, la obra de teatro. Vosotros podéis preparar pequeños sketches teatrales y después que esos pequeños sketches teatrales se desarrollen en el museo, nosotros los grabamos, los filmamos y formarían después parte de ese producto final. Como veis, las posibilidades son múltiples y muy diversas. Y en educación universitaria, pues por ejemplo, también hemos trabajado muchas veces diseñando todo lo que es el merchandising del museo, ¿vale? Que esto se puede trabajar, por ejemplo, en educación plástica y en tecnología, diseñando pues todo eso, ¿no? El logo, los folletos, los paneles expositivos, en fin, todo ese tipo de cuestiones, ¿vale? Bien. Aquí tenéis algunas imágenes, algunas fotos de esas experiencias que yo os he ido contando, para que veáis
el resultado final, lo interesante que puede llegar a ser y sobre todo... Mi primer pañal. Mi primer pañal. Como guarden mi primer pañal. Bueno, el pañal, ten en cuenta que el primer pañal antes era de esos de plástico que te ponían de pico. Bueno, mi madre lo guarda, tengo que confesarlo, ¿eh? Mi madre guarda ese primer pañal. Vale. Será porque me hice pis durante mucho tiempo, digo yo. Pero bueno, en cualquier caso, bromas aparte. Después tenéis ahí otra imagen, mira qué interesante cómo presentaron los propios estudiantes, fueron los que diseñaron esas vitrinas y ellos mismos son los que se convirtieron en guías, donde nos explicaban esas piezas. Algunos de ellos han usado los libros que están en el museo y si no, tiempo. No, bueno, sí, también puede ser, pero este en concreto no, este que era de un centro, ¿vale? Donde tenían mucho material de este tipo y aparte, bueno, fueron capaces de recolectar bastante material al hilo de algunos de ellos, algunos de los que están en la reunión de ahora mismo. Claro, totalmente. Ahí este libro es nuestro. Bueno, la EGB ya es una absoluta desconocida. Nosotros cuando le hablamos de la EGB a nuestros estudiantes, pues le queda un poquito también atrás en el tiempo, ¿vale? Pues ahí tenéis, por ejemplo, esos materiales que pueden servir para dinamizar el museo escolar. Fijaros, podéis incluso diseñar hasta juegos didácticos. Ahí tenéis un quién es quién de personajes de historia de la pedagogía, ¿no? Donde los alumnos pueden aprender a diseñar eso, después pueden utilizar esos recursos pues, para jugar y para que otros grupos de otras clases jueguen también con ellos. Yo creo que se pueden hacer múltiples cosas muy interesantes que pueden dar lugar, hay que enchufar creo, que puede dar lugar a una colaboración interesante, ¿no? Desde ese punto de vista. ¿No funciona? A ver. No, pues nada, parece que no está cargando. No. Bueno, aquí tenéis otra sobre también juegos y juguetes didácticos en los que participan los estudiantes, ¿vale? Diseñando ellos esos juegos y sobre todo importante, que sirva pues para... Estáis ahí, no os preocupéis. No os preocupéis, es que hemos tenido un problema con nuestro brillo en la pantalla y nos vamos a quedar sin él. Pero está conectado, no te preocupes. Un segundo, que actualizamos pantalla. Quieto, estamos aquí, míralo, brillo. Vale. Ahí. Estamos aquí, no nos hemos ido, nos hemos agachado solamente. Ok. Bueno, como os decía, de juegos y juguetes didácticos en los que han participado también pues, muchos estudiantes creándolos. Aquí tenéis algunos de los dones famosos de Froebel que también se pueden trabajar con los estudiantes, ¿no? Creo que Froebel os daría mucho juego para trabajar también con vuestros estudiantes, con los dones y las ocupaciones. Los podríais utilizar incluso en diferentes áreas de conocimiento, ¿vale? Y bueno, aquí está esta actividad de la que os hablaba, de recrear una fotografía escolar al hilo de las fotografías de sus familias, ¿no? Son nuestros estudiantes los que se convierten en los actores principales de esa fotografía. Cogen la foto de sus abuelos, de sus padres, de sus vecinos, etcétera, etcétera, y son ellos los que la recrean, reconstruyen todo eso, ¿no? Se puede hacer también experiencias muy bonitas. Si acudís a YouTube y ponéis estampas histórico-educativas, y mi nombre, Pablo Álvarez, podéis encontrar muchas grabaciones de vídeo donde los estudiantes han hecho actividades de este tipo y os pueden dar también alguna pista porque creo que es una actividad con la que se puede aprender mucho y los alumnos además disfrutan también muchísimo, ¿vale? Mira, ahí tenéis, por ejemplo, ¿no? Esta fotografía de los niños en el coche antiguos, ¿no? Y la recreamos en la actualidad, ¿no? O una estudiante ya metida en carne que se dedica en este caso a recrear la fotografía de su propia abuela, con la muñeca y con la historia de esa muñeca que su abuela también le había contado, ¿no? Y de la que le había hecho partícipe. Bien, ahí tenéis lo que os decía, se pueden hacer algunas representaciones teatrales en el Museo Pedagógico, escenas de ayer con escenas de hoy, metodologías de ayer con metodologías de hoy, ¿no? Fomentando esos diálogos interesantes. Aquí tenéis otro ejemplo de esos encuentros intergeneracionales entre abuelos y nietos, trabajando todo lo que tiene que ver con el patrimonio lúdico, con juegos y juguetes, ¿vale? Fomentamos siempre el encuentro entre una generación y otra y en este caso pues nuestros estudiantes pueden participar creando esos juegos o simulando, ¿verdad?, esos juegos antiguos también. Bien, aquí os dejo también simplemente como un apunte para daros alguna idea más de qué cosas podéis hacer
sobre todo de cara a divulgar este patrimonio histórico educativo. El producto final puede ser crear esa exposición, puede ser crear ese museo, pero todo perdería el sentido si al final no nos planteamos cómo dinamizar ese espacio que creamos. Nosotros no queremos crear cementerios de objetos, queremos crear espacios museísticos vivos, dotados de sentido y dotados sobre todo de oportunidades e incluso de experiencias gamificadoras que ayuden a enseñar cosas a través de ese patrimonio que estamos contando, ¿vale? Y que estamos mostrando. Aquí tenéis, como digo, esa serie de ideas y de formas de divulgación que podéis también hacer vuestra en la medida que os interese y en la medida que os resulte de utilidad, sobre todo para alcanzar ese producto final al que de alguna forma también os vais a retar con la redacción de vuestro proyecto, ¿vale? Bien. Yo no he venido a hablar de mi libro, pero bueno, ya que estoy aquí, pues os diré que hay un libro publicado, que no es mío, sino que yo simplemente lo coordiné, ¿vale? Sobre museos pedagógicos en España, entre la memoria y la creatividad, en el que se da a conocer no solo las características de esos museos, sino qué actividades también hacen esos museos para trabajar con el patrimonio histórico educativo. Por tanto, si tenéis oportunidad, os interesa profundizar en algo de esto, pues también podéis hacerlo. Y bueno, no tenéis que hacerlo con el libro porque podéis ir a Dialnet y buscar publicaciones sobre museos pedagógicos y antes había pocas, pero ahora hay ya también bastante y por tanto, bueno, también en alguna ocasión os podremos ofrecer algunas fuentes bibliográficas pues para que podáis acceder a ellas, ¿no? Que siempre hay gente a la que le interesa profundizar en este sentido. Bien, y llegamos al punto quinto, ¿vale? Y nos quedaría el sexto, ya después de vuestras dudas. Pero el quinto nos va a servir sobre todo para aclarar cuáles serían nuestras funciones. Mirad, nosotros venimos con muy buena voluntad, ¿vale? Y digo que venimos con muy buena voluntad porque venimos a trabajar con vosotros, ¿vale? A enriquecernos con vosotros. Me parece que el trabajo que hacemos en la universidad de investigación, en este caso en torno al patrimonio histórico educativo, carece de sentido si no somos capaces de divulgar y transferir después este conocimiento que generamos. Por tanto, nosotros nos vamos a sentir satisfechos y satisfechas en la medida en que ese conocimiento que hemos generado y ese trabajo de investigación que hacemos os puede resultar a vosotros de utilidad, ¿vale? Nos planteamos en un primer momento estar en comunicación con vosotros desde ahora, ¿vale? Desde dentro de una semana hasta final de curso, a través de correo electrónico, teléfono o videoconferencia para asesoraros durante el diseño y también, ¿por qué no?, durante el desarrollo del proyecto. Cada centro, de los que estáis aquí representado, en este caso por un miembro de ese centro, va a tener asignado un asesor o asesora, ¿de acuerdo? Los de Málaga tendrán un asesor de Málaga, los de Huelva un asesor de Huelva y los de Sevilla un asesor de Sevilla. Y el resto de provincias tendrá un asesor de Huelva, Sevilla o Málaga. ¿Por qué? Miren ustedes, podríamos haber buscado algún asesor de esas provincias, pero tampoco era cuestión de forzar el asunto, porque si no son personas que se dedican específicamente a trabajar esto, tampoco tenía sentido ofreceros un servicio de asesoramiento que después no cubriera vuestras expectativas. Por tanto, los de Huelva, Sevilla y Málaga, este año, como prueba piloto, vamos a asumir en este caso la coordinación de esos centros. Mirad, nosotros, los de Sevilla, Huelva y Málaga, nos vamos a comprometer en algún momento a haceros alguna visita al centro, ¿vale? No podemos estar con vosotros allí de manera cotidiana, ya nos gustaría, pero sí que al menos nos vamos a plantear la posibilidad de hacer alguna visita y si no, al menos al final para observar y rendir cuenta también de ese producto final, ¿no? El que creo que nos sentiremos todos satisfechos y orgullosas. Bien, visitaremos los museos pedagógicos, ¿vale? Vamos a ofrecer la oportunidad de que visitéis esos museos.
los de Huelva vendréis al de Huelva, los de Sevilla al Sevilla, los de Málaga al de Málaga, y los de las otras provincias, pues si queréis venir, evidentemente nosotros nos vamos a cerrar las puertas, pero entendemos pues que es difícil posibilitar eso, y por tanto este año, pues si a alguien le apetece venir y necesita venir porque cree que va a resultar útil y fundamental para su proyecto de centro, pues le daremos la bienvenida, encantados y encantadas, ¿vale? Bien, ahora eso sí, solamente deciros que en principio nuestro compromiso tiene que ver a la hora de visitar los centros solamente con estas 3 provincias por motivos de cercanía y nada más, porque además eso es algo que vamos a asumir voluntariamente y porque queremos, por gusto, ¿no? En ese caso. Y claro, la última de nuestras funciones tendría que ver con la posibilidad de hacer o diseñar un curso online de formación del profesorado ligado en este caso pues al tema del patrimonio histórico educativo. Pues algunas pequeñas píldoras en donde os contaríamos, por ejemplo, pues cuáles son las fases por las que tenemos que ir pasando para crear ese museo escolar, cuáles serían las fases, por ejemplo, por las que tendríamos que pasar de cara a la recolección del material. En definitiva, si observamos que efectivamente hay esa necesidad y sobre todo detectamos que vosotros estáis interesados en realizar en este caso un curso de este tipo, pues bueno, vamos a tener la posibilidad seguramente de poder hacerlo siempre y cuando responda a esa necesidad. ¿Vale? Eso no es una cosa que nos compete a nosotros, sino que ya en este caso pues los compañeros de aquí de la dirección valorarán de manera muy pertinente si eso procede o no procede y sobre todo si va a ser útil y va a resolver aquellas dudas que se vayan planteando. ¿Vale? Bien. Y eso sí, quisiera deciros que de momento la selección que hemos hecho tiene que ver con esta que estáis viendo en pantalla. ¿Vale? Hemos hecho una selección a los centros que sí visitaremos de manera presencial. Serían 3 más 1 en Huelva, 6 más 2 en Málaga y 7 en Sevilla. Lo del más 1 y el más 2 tiene que ver porque no estaban bien definido el proyecto y no sabemos si ahora, de aquí al 30 de noviembre, esos proyectos van a encajar en la línea de Musealiza o si lo vamos a tener que desechar o ustedes mismos se van a ir porque esta línea de trabajo no encaje con vosotros. ¿Vale? Y de las otras provincias, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada y Jaén, pues ahí tenéis la muestra de centro que hemos seleccionado exclusivamente, ¿vale? En relación con aquellos centros que querían, en este caso, hacer un proyecto de patrimonio histórico educativo y que además habían solicitado el asesoramiento universitario. Porque hay otros proyectos que sí que están relacionados con esta línea, pero que no han solicitado la línea de asesoramiento universitario. No lo hemos comentado al principio, pero ha sido todo el criterio de la selección que hemos hecho. Es decir, que había centros que su proyecto sí se ajustaba a esta línea, pero marcaron que no querían asesoramiento de los profesores de la universidad, con lo cual no tenía sentido la presencia en la reunión de hoy. Ellos seguirán haciendo su proyecto de patrimonio como todos los demás, pero bueno, no van a tener su tutor normal, como vosotros también. Vais a tener vuestro tutor de vuestra provincia, pero vosotros, si queréis, a partir de hoy, pues contaréis con el asesoramiento del equipo de profesores de las universidades. Y el asesoramiento, sobre todo, como ha dicho también Ricardo, pues que sea un asesoramiento que el centro lo escoja voluntariamente, porque nosotros venimos a aportar y a colaborar, evidentemente, no venimos a otra cosa, ¿no? Ni muchísimo menos. Y ahí lo ponía yo en esta transparencia porque me gustaría que quedara claro, ¿no? Nosotros venimos a acompañar, a inspirar, a ayudar, a colaborar, a auxiliar, a asistir, a motivar en la medida de nuestras posibilidades, de manera humilde y sobre todo con muchas ganas de conocer el trabajo que desde los centros se puede hacer en esta línea y en esta dirección. Pero no venimos ni a hacer magia, ni a hacer milagros, pues ni a resolver dudas sobre la LOE, que me consta que algunas hay por ahí, ¿vale? No somos especialistas en eso, somos especialistas en historia de la educación y en estudio del patrimonio histórico educativo. Ni sobre todo, tampoco venimos a convertirnos en la panacea a nivel de asesoramiento, ni muchísimo menos, ¿vale? Simplemente queríamos que constara eso y que quede aquí reflejada esa que sería nuestra principal intención, ¿vale? Bien, pues creo que es el momento de que pasemos al turno de preguntas o de dudas. Cualquier duda que tengáis, escribidlas en el chat y os respondemos, ¿eh? No hay ningún problema. Ha habido a un compañero que se tenía que ir ya porque tenía horario partido y demás.
Si tenéis dudas, las ponéis. Si no hay ninguna duda, nosotros seguimos y os dejamos en paz. Efectivamente. Es lo que tenéis ganas. Tenemos... Lola Estremera sí ha planteado una antes, que era que este fuera un proyecto a medio plazo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que cada centro se tiene que medir en sus tiempos a la hora de desarrollarlo. Que quizá este primer año sea para plantearse qué es lo que quieren hacer y hacer algún proyecto más pequeñito y según vayan viendo cómo pueden responder a esa necesidad, pues hacerlo en varios años. Efectivamente. Incluso puede empezar el proyecto pues con un par de grupos o con un par de niveles, ¿no? Y el año que viene, pues a lo mejor ampliarlo a otros, dependiendo también del éxito o de la aceptación que el proyecto tenga, ¿no? Creo que eso también puede ser otra opción. Pedro dice que si hay algún modelo para realizar el proyecto. Hay un modelo editable común. Exacto. Para todos los proyectos de patrimonio que está en Colabora, que por cierto hay gente que tiene problemas a la hora de descargárselo. Para descargárselo es un archivo editable. Y está muy clarito además. Y en principio creo que no tiene por qué tener más problemas. Eso, más las sugerencias que os acaban de hacer ahí y que tenéis en el documento con sugerencias de actividades y demás, yo creo que sería... más que suficiente. De todas maneras, vais a tenerlos ya a ellos para que os echen una mano. Adiós, Juan Manuel, que te tienes que ir. Lo siento. Uy, genial, Amanda. Muy interesante tu propuesta. Creo que encajaría pues bastante bien. Claro, por eso estás aquí, porque básicamente encaja muy bien y creo que se puede hacer un proyecto fantástico, ¿no? Al hilo de esa propuesta. Yo creo que si conseguís ahí un equipo que reme en la misma dirección... Yo vi el año pasado algún centro que había hecho un vídeo sobre una recreación histórica en el museo, precisamente en el Museo de Málaga, el Museo Pedagógico de Málaga. Y habían hecho allí una recreación sobre un abuelo y un nieto y una cosa así, por ejemplo. Ahí acaban de compartiros dónde está el modelo editable, que está en el apartado itinerario dentro de Colabora. Exacto. Más dudas que tengáis o más sugerencias. Bueno, también admitimos críticas, ¿eh? Si hay alguna que no sea destructiva, ¿no? Yo creo que, también la recepcionaremos. No las vamos a leer. La recepcionaremos también y la asumiremos, si al lugar. Bueno, estamos probando, es todo experimental, entonces, bueno, claro, a ver cómo nos funciona este año. A ver si conseguimos que haya algunos cuantos centros que hagan propuestas interesantes. Si estamos trabajando en teatro, mira, ya están trabajando en teatro. Qué barbaridad, Amanda. Pues muy bien, claro que sí. También es importante a veces que estos proyectos, digamos, contribuyan o ayuden a que sigáis trabajando en la línea que lo estáis haciendo en vuestro centro. Este proyecto no es más que una excusa, ¿verdad? Pues para que cada cual pueda seguir trabajando también en las dimensiones y áreas en las que lo esté haciendo. Os daremos los datos de vuestro asesor por correo electrónico a cada centro el suyo, ¿vale? Para que vayan repartidos lo menos posible los datos personales de ellos, ¿vale? Pero os los comunicaremos nosotros. Una vez hagamos ya el cribado final de los centros que os quedáis con nosotros y queréis contar con el asesoramiento, os lo enviamos a través de correo electrónico y ya podréis consultarles. Eso es lo que acabo de decir, Amanda, más o menos. No sé si respondo a tu pregunta. Lo haremos lo antes posible, porque ahora nos reuniremos nosotros, ¿vale? Y en función también del tipo de proyecto y de la especialidad de cada uno, ¿no? Pues trataremos un poco de ajustarnos para poderos responder de la mejor manera posible, ¿no? Dependiendo también de las características que ese proyecto tenga. ¿No hay más dudas? ¿Todo bien? ¡Qué barbaridad! Sí, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros por aguantarnos un poquito. Bueno, si nadie tiene más, pasamos y terminamos. Sí, nada, vamos a terminar. Nada, simplemente voy a terminar siendo optimista, ¿vale? Nada más. Si no queréis llegar a ninguna parte, ¿no? Yo os voy a proponer un itinerario muy básico. Que os metáis por la calle de la Dejana, que paséis a la avenida del aburrimiento, que os introduzcáis en el paseo de la desmotivación, que os sentéis en la plaza de la crítica y finalmente que os introduzcáis en el callejón de la frustración. No, pero no podría ser si no hacemos, digamos, si no proponemos un itinerario alternativo, ¿vale? Así que si queréis llegar lejos, yo os propongo este otro, que tiene que ver con que os metáis por la calle de los Retos,
por la avenida del optimismo, lleguéis al bulevar de la innovación, os introduzcáis en el camino de la confianza, deis 200 vueltas por la glorieta de la superación y finalmente os introduzcáis en la travesía del cambio, ¿vale? Oye, bien. Y a partir de ahí, pues nada, yo creo que es bonito que os planteéis esto como una posibilidad, ¿no? Que creo que desde los centros se pueden hacer grandes cosas y sobre todo hay muchos docentes comprometidos que son capaces de dinamizar proyectos muy, muy interesantes. Así que nada, lo decía Rosa Luxemburgo, que solo triunfaremos si no nos olvidamos de aprender. Yo he venido esta tarde a aprender un poquito de vosotros y espero que juntos pues, podamos aprender y emprender con este proyecto. Decía Machado que hoy es siempre todavía. Así que empecemos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Pablo, que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A los profes de la universidad que están por amor al arte, nunca mejor dicho. Bueno, no, por amor al arte no, porque quieren aprender, han dicho. Claro, hombre. Y a vosotros por estar con nosotros. Que esperemos que os haya servido. Seguiremos en contacto. Esperamos no tener problemas técnicos como al principio de la sesión y os comunicaremos, os enviaremos estos documentos a través del correo electrónico y ya os iremos contando quiénes os van a asesorar en estos días. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Chao, Buenas tardes. Adiós. Cuidado mucho.